En las últimas horas, integrantes del Comité Ejecutivo de la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social visitaron la sede del Partido Colorado para presentar lineamientos del diálogo social. La fase preparatoria del diálogo en protección y seguridad social continúa avanzando, dice la nota de Presidencia de la República. En esta oportunidad, integrantes de la Comisión Sectorial se reunieron con representantes del Partido Colorado y le presentaron la hoja de ruta que guiará el proceso. El coordinador del Comité Ejecutivo de la Comisión, Hugo Bay, y el director de Desarrollo Social, Nicolás Laza, fueron recibidos por integrantes del CEN del Partido Colorado. La hoja de ruta ya fue presentada al Frente Amplio, al Partido Nacional, a Identidad Soberana, al Partido Independiente y a Cabildo Abierto. La composición justamente de la comisión ejecutiva que guiará el diálogo social estará conformada por 22 titulares, 6 representantes de organismos estatales, la OPP, Trabajo y Seguridad Social, Desarrollo Social, Salud Pública, Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de Previsión Social. De hecho, en esta conformación hubo un cambio, estaba previsto que ingresara el Ministerio de Defensa Nacional y finalmente quien va a tener un miembro en esta mesa es Salud Pública. También estará conformada por 8 representantes sociales, 2 del PIT-CNT, 2 de las cámaras empresariales, 1 de la ONAJPU, 1 de la red Procuidados, 1 de la plataforma Infancias y Adolescencias y 1 de la Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad. También tendrá 8 representantes de partidos políticos, 3 del Frente Amplio, 1 del Partido Nacional, 1 del Partido Colorado, 1 de Cabildo Abierto, 1 de Identidad Soberana y 1 del Partido Independiente. Justamente la conformación de la Comisión Ejecutiva de este diálogo social es una de las cosas que ha llamado la atención de ATSS, el gremio de los trabajadores de la seguridad social, por entender que la representación social en este diálogo social no estaría completamente de manifiesto, o que quedaría en realidad un poco lavada la representación justamente de sindicatos y o organizaciones sociales. Estamos en comunicación ahora con Natalie Barbé, vicepresidenta de ATSS. Barbé, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Bueno, en primer lugar, ¿cómo analiza los primeros compases del trabajo de este diálogo social que está llevando adelante el gobierno o que va a empezar a llevar adelante? Mira, en realidad la valoración que nosotros hicimos es que no es un diálogo social, porque para que sea un diálogo social tendría que tener más representación social, por ejemplo, de FUCBAN y FEU, que son dos de las organizaciones más grandes que tenemos en el país. Sin embargo, vemos que tiene una alta representación política, como tú lo estabas nombrando, 8 representantes políticos, y los 6 del Estado, que también son representantes políticos porque representan directamente al gobierno actual. Uh-huh. También no entendemos el por qué la Cámara Empresarial integra el diálogo social. Nosotros no la consideramos a la Cámara Empresarial un órgano social, sino todo lo contrario. Para nosotros, si esto fuera realmente un diálogo social, tendría que ser una mesa amplia de organizaciones sociales con alguna participación política y del Estado. Vemos que es todo lo contrario. Uh-huh. ¿Qué ajustes ustedes le harían a esta conformación? Y nosotros ya lo planteamos, tuvimos la oportunidad de recibirlos en el secretariado de PIT-CNT y le marcamos esta misma incomodidad. Para nosotros, para que sea un diálogo social, tendría que asemejarse a lo que fue en el 2012, por ejemplo, que eran delegaciones de las organizaciones sociales. Acá, como tú decías, en realidad la hoja de ruta que nos presentaron a nosotros incluía un solo representante de la Convención Nacional de Trabajadores. Ahora presentaron, se ve que una nueva que nosotros desconocemos, que son 2. Igual 2 representantes para tratar todos los temas, que sería no solamente seguridad social, ¿no? El tema educación, industria, etcétera, nos parece demasiado poco porque tendrían que ser 2 personas especializadas en todos los temas y con un consenso de todos los temas, ¿verdad? Cuando se iba en delegación tenían la posibilidad de ser asesorados y de consultar el consenso para las definiciones que se tomaban. Cuando nosotros planteamos esta discrepancia,
se nos dijo que no iba a ser por voto, sino por consenso, lo cual para nosotros es exactamente lo mismo, porque en el momento que nosotros planteemos, como llevamos adelante todavía desde la Convención de Trabajadores, la intención de la eliminación de las AFAP, vamos a tener a 6 representantes del gobierno que no van a estar de acuerdo, vamos a tener seguramente de los 8 representantes de partidos políticos, por lo menos 7 que no van a estar de acuerdo, capaz que Identidad Soberana acompaña porque acompañó el plebiscito, y las cámaras empresariales también en desacuerdo, que son las primeras beneficiadas en el sistema de préstamos de dinero de AFAP con los fondos estatales. Uh-huh. Por lo cual ustedes entienden que la actual conformación que tendría esta comisión en realidad no refleja las aspiraciones que tienen, por ejemplo, el PIT-CNT. Es que no refleja un diálogo social real. Uh-huh. ¿Y cómo sería la conformación ideal de un diálogo social, Natalie? El diálogo social tiene que tener más actores sociales que políticos o estatales, sin duda. Uh-huh. Y en este caso la representación social es una parte mínima comparada con los representantes políticos. Uh-huh. La conformación que tuvo en su momento la comisión de expertos, ¿les pareció correcta o tampoco estaban de acuerdo con ello? En realidad la conformación podría haber sido correcta si hubieran realmente realizado un análisis de lo que se presentaba. Tanto ATCS como, por ejemplo, el Movimiento en Defensa de la Seguridad Social fueron recibidos por la comisión de expertos, pero en el caso de ATCS el proyecto que se presentó, que hablaba, era un proyecto realizado hacía muchos años con una reforma integral de la seguridad social, que hablaba desde el financiamiento hasta las necesidades más grandes que tenía el Banco de Previsión Social para dar la cobertura total a la población, no fue tomada en cuenta. Uh-huh. O sea, que eran reuniones que se hacían solamente por cumplir con un protocolo, pero luego no se llevaba a cabo ni se tomaba en cuenta ninguna de las intenciones que manifestaban a quienes recibían en ese momento la comisión de expertos. Uh-huh. Tú mencionaste recién que esta crítica a la conformación se le hicieron llegar al Ejecutivo. ¿Qué respuesta obtuvieron? Hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta. Uh-huh. No hay ningún tipo de comentario de parte del gobierno para cómo se conformó el diálogo social. No, lo que estoy visualizando por la hoja de ruta que se le presentó a los partidos políticos que tú acabas de nombrar, que tuvo una suma de 2 representantes en la Convención de Trabajadores y 2 en la Cámara Empresarial. Uh-huh. A nosotros nos habían presentado con un representante cada uno. Sí, para nosotros hicieron un cambio que en realidad la sustancia no la cambia para nada. Sí, este es el último dato de ayer que se le presentaron al Partido Colorado, es que integra justamente 2 representantes del PIT-CNT y 2 también de las cámaras empresariales. Exacto. Uh-huh. Para nosotros no cambia la sustancia, sigue en una representación absoluta de lo que es el sistema de empresa y político, contrarrestando una representación mínima de lo que son las organizaciones sociales. No refleja el compromiso del diálogo social. ¿Ustedes esperaban otra cosa? No te digo la cantidad de lugares en la conversación, sino ustedes esperaban una correlación distinta con la intención de aplicar cambios que ustedes entienden necesita la protección social en Uruguay. Y por supuesto, al momento que se habla de diálogo social, es como te digo, la representación tendría que ser ampliamente de organizaciones sociales, con participación obviamente del Estado y de los organismos que intervienen en esos cambios. En este caso es una representación alta del Estado y de partidos políticos con una mínima representación social que vendrían a ser testigos de las definiciones que ahí se tomen, pero no van a tener una voz real por la correlación de fuerza que se manifiesta. Uh-huh. ¿Ustedes se plantean en esta dinámica no participar de estos encuentros? Es que en realidad TCS no participa la Convención de Trabajadores, el PIT-CNT, uh-huh. Y ya está definido por el PIT-CNT la participación. Uh-huh. Pero, a ver, te traslado la pregunta de otra manera en todo caso. ¿Ustedes están de acuerdo con que el PIT-CNT participe de esta conversación, aun cuando entienden que la representación social está menguada? Nosotros estamos de acuerdo porque lo peor que puede pasar es no ocupar esos ámbitos, uh-huh. Más allá de que no tengan la correlación de fuerza. Porque en el momento que las cosas no se diluyan o no se realicen con las intenciones que tiene, por ejemplo, el movimiento obrero, al no participar, se podría también acusar de que no hiciste nada para cambiarlo. Uh-huh.
Barbé, con respecto a lo que se plantean ustedes como necesidad a la hora de una discusión de la protección social en Uruguay, ¿cuáles son los puntos que ustedes entienden sí o sí deben estar en esa conversación? Principalmente mantenemos los 3 puntos que se discutieron para el plebiscito de la seguridad social, que es el aumento de las jubilaciones y pensiones, el volver la edad jubilatoria a los 60 años, no solamente para algunas actividades, sino para todos, porque si bien el problema de la actividad, de que hay actividades que luego de los 60 es muy difícil realizar, nosotros tenemos un problema mucho más grave, que es la desocupación en los mayores de 50 años. También el tema de la eliminación de este sistema privado de AFAP, que para los estudios que se han realizado y los resultados en las jubilaciones han dado que fue realmente destructivo para lo que son las jubilaciones de los trabajadores, pero hay otros puntos también. Está el punto, por ejemplo, del baremo que se toma ante una incapacidad, tanto para un trabajador como para un niño, que se toma exactamente el mismo baremo. Para explicar, el baremo es el porcentaje de incapacidad que tiene la persona para que se le brinde la prestación. Para nosotros el baremo existente actual es altamente injusto. Hay situaciones bastante complejas, por ejemplo, un niño discapacitado, se le marca el porcentaje de baremo para que tenga la pensión, el niño se atiende en el Banco de Previsión Social, tiene quimioterapia, tiene terapias también en piscina, etcétera, mejora un poco su discapacidad y como ya no llega cuando a los 3 años le hacen análisis a ese baremo, se le quita esa prestación y el niño vuelve a disminuir en sus capacidades todo lo que había avanzado con el tratamiento. Se da también en trabajadores que tienen discapacidades que como no llegan a ese porcentaje, no se les brinda la prestación y se les dice que tienen que volver a trabajar cuando en realidad el trabajador no está apto para volver a desempeñar tareas. Hay otros temas también, ¿verdad? Los trabajos zafrales. En nuestro país tenemos los trabajos zafrales de la pesca, de la construcción, de los cañeros, etcétera, que son definiciones que toman las empresas para no tener gastos mientras no tienen alta producción, pero esas personas quedan 6, 7 meses sin trabajo, sin saber de qué vivir. Y para nosotros el Estado tiene que brindar un subsidio por desempleo que tiene que ser aportado también por las empresas para poder darle una prestación a ese trabajador mientras la empresa no explota porque no está en zafra alta y no quiere tener pérdidas. Y hay un montón de más. Nosotros hicimos un documento en el PIT-CNT que se va a presentar donde se manifiestan todas las necesidades actuales que tiene la seguridad social para que sea realmente una cobertura ante una vulnerabilidad para un trabajador o para cualquier uruguayo. Barbé, ustedes entonces van a insistir en el diálogo social con la eliminación de las AFAPs, aun cuando la población en la última instancia electoral eligiera que el sistema siguiera funcionando. En realidad se estableció un plebiscito donde no había una opción de un no. Entonces esa medida tan tácita de que la población no eligió es tomada de los pelos, ¿no? Porque, por ejemplo, la intención del allanamiento nocturno fue una intención que varias veces se puso a consulta de la población y fue negativa, y sin embargo se sigue llevando nuevamente a consulta de la población. Acá hay 2 formas de realizar las ejecuciones a nivel país. Una es por democracia directa al pueblo y otra es por gobierno. Mientras nosotros estábamos en campaña por el plebiscito, el gobierno actual dijo que eso que nosotros planteábamos se iba a solucionar o se iba a arreglar con el diálogo social una vez que fuera en gobierno. Eso es a lo que nosotros estamos apuntando. Si nosotros somos tan recios de que lo que elige la población o lo que descarta la población no se puede volver a elegir, muchos candidatos presidenciales no podrían volver a candidatearse luego de una elección que no fueron elegidos por el pueblo. Pero más allá de esa consideración, digamos, ¿tú no valorás que la gente, por la opción del no, o sea, por no haber incorporado la papeleta, finalmente está de acuerdo con el sistema de AFAPs? No, todo lo contrario. Nosotros lo que visualizamos es que fue tan grande el ataque contra el plebiscito, porque no nos olvidemos que aquí se habló de que si se aumentaban las jubilaciones o se eliminaban las AFAP, el país iba a fundir, que las empresas iban a ir. Fue un ataque mediático también muy grande. Todos los partidos políticos estuvieron en contra y más allá de eso hubo 1 millón de votos. Nosotros lo vemos de una forma totalmente contraria.
no hubo ningún tipo de apoyo mediático ni político, y sin embargo, incluso de los partidos políticos que decían que no se votara el plebiscito, hubo una adhesión muy grande a esa papeleta. Estamos hablando de que la papeleta tuvo más votos que el gobierno actual que está gobernando este país, o que cualquier otro candidato que se haya presentado como partido político para ganar las elecciones. En suma van a insistir con el punto. ¿Cómo? En suma van a insistir con el punto. Sí, por supuesto. Bien. Pero es lo mismo que te digo, hoy por hoy nosotros tenemos un gobierno que tuvo menos votos que las intenciones de acompañar la papeleta de eliminar la SAFAP, y no es solamente eliminar la SAFAP, porque muchas veces se va siempre para ese tema, que es el más candente, pero no es solamente eliminar la SAFAP, es también generar una jubilación y una pensión digna, y el acceso a la jubilación a una edad que sabemos que si la persona queda desocupada no va a tener de qué vivir, o que si tiene una actividad como es la pesca, los cañeros, la construcción, servicio doméstico, es casi imposible continuar la actividad después de los 60 años, por un tema físico y psicológico también. Te iba a preguntar también por eso, ¿ustedes también van a insistir con el hecho de volver a las jubilaciones a los 60 años, aun cuando hoy la gente se jubila por encima de esa edad? Hoy la gente se jubila por encima de esa edad porque tenemos generaciones, recuerden que hasta más o menos el 2000, 2005, era muy común que los empleadores no aportaran por esa persona o aportaran el mínimo o menor. Hoy por hoy las personas se jubilan a esa edad porque primero les sube el monto jubilatorio y también porque no llegan a la cantidad de años trabajados por la realidad que vivieron entre los años 80 y los 2000. De vuelta, van a insistir con el punto. Por supuesto. Bien. Con respecto al tema de que la persona que ya se ha jubilado pueda volver a trabajar, ¿eso están de acuerdo? ¿Lo piensan poner a debate también en el diálogo social o no? Nosotros no tenemos problema con que un jubilado, si tiene las posibilidades, vuelva a trabajar. Si bien para nosotros lo ideal sería que la jubilación le rindiera una forma que no tuviera la necesidad de una persona, de repente de 70 años, volver a manejar un ómnibus, por ejemplo. ¿No? Ya sabemos, ya hemos tenido ejemplos en nuestro país de lo que pasa cuando las personas mayores, no porque estén incapacitadas, sino porque el cuerpo ya no les da los resultados que tenemos. Para nosotros lo ideal sería que la jubilación sea digna y que la persona no tenga que volver a trabajar. Pero no vamos a ir en contra de que quienes quieran hacerlo lo puedan hacer. Barbé, volviendo al inicio del reportaje, ya para cerrarlo, teniendo en cuenta la conformación que finalmente va a tener este diálogo social, ¿ustedes esperan que finalmente lo que van a plantear tenga andamiento? Nosotros esperamos que sí, pero como trabajadores organizados también, si no hay una solución real para la seguridad social, y volveremos a plantear la lucha hasta que en algún momento este país tengamos una seguridad social justa para todos los que necesitan justamente ese amparo. ¿Eso implicaría, por ejemplo, nuevamente un mecanismo de democracia directa? Y puede llegar a terminar en un mecanismo de democracia directa. Nosotros no descartamos ninguno de los mecanismos de lucha que tiene el pueblo y los trabajadores. Natalie Barbé, vicepresidenta de ATSS, el Gremio de Trabajadores de la Seguridad Social, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, a las órdenes.